Marcos Herrero se ajustó el cuello de su polo blanco y consultó su Rolex por tercera vez en 5 minutos. Eran exactamente las 2:30 de la tarde de un soleado sábado en Barcelona. Estaba a punto de embarcar en su yate para una reunión de negocios que podría cambiar el rumbo de su empresa para siempre. Él, Libertad de los Mares, su yate de 16 metros, se mecía suavemente en el muelle del Real Club Nàutic de Barcelona, pulido y reluciente bajo el fuerte sol mediterráneo. Marcos había comprado aquella embarcación hacía 2 años, más como símbolo de estatus que por pasión por la navegación. Era el CEO de Herrero Holdings, un conglomerado que controlaba desde constructoras hasta cadenas hoteleras por toda la costa levantina. A sus 40 años, Marcos era considerado uno de los empresarios más exitosos de Cataluña. Hijo de una familia humilde del Hospitalet de Llobregat, había construido su imperio a través de trabajo duro y decisiones inteligentes. Empezó vendiendo materiales de construcción en un pequeño almacén y 20 años después dirigía un negocio valorado en cientos de millones de euros. Mientras caminaba por la cubierta de madera hacia su barco, verificando una vez más los documentos importantes en su maletín de cuero italiano, una vocecita aguda lo hizo detenerse. «Señor». Marcos se giró irritado. Allí, parada entre los pilares del muelle, había una niña de unos 8 o 9 años. Tenía el pelo rizado recogido en una coleta, desordenada, ropa desgastada pero limpia, y unos ojos marrones que brillaban con una urgencia que lo desconcertó. La niña iba descalza y Marcos notó que su ropa, aunque limpia, había sido remendada varias veces. Sostenía una botella de plástico vieja y llevaba una mochila pequeña a la espalda que claramente contenía todas sus pertenencias. «Disculpa, pero no doy limosna», dijo él secamente, girándose ya para continuar. «No quiero limosna», respondió la niña corriendo para alcanzarlo. «Quiero avisarle de una cosa importante. Escucha, pequeña, llego tarde a una reunión muy importante. Si te has perdido, busca a un policía». Marcos conocía aquel tipo de situación. Barcelona tenía sus problemas sociales, especialmente en las zonas turísticas y portuarias. Él donaba regularmente a organizaciones benéficas, pero evitaba el contacto directo. Prefería mantener las distancias con los problemas sociales. Tenía sus propios problemas empresariales que resolver. «¿Usted es el dueño de aquel yate blanco de allí?», preguntó ella, señalando directamente a Libertad de los Mares. Marcos dejó de andar. La especificidad de la pregunta lo sorprendió. «¿Cómo sabes eso?» «Porque escuché a unos hombres hablando sobre usted anoche. Van a hacerle algo malo hoy». El empresario miró a la niña con una mezcla de incredulidad e irritación. Al mismo tiempo, algo en su postura, en la seriedad de sus ojos, hizo que le prestara atención. «¿De qué estás hablando?» «Me llamo Julia», dijo ella con una seriedad que no encajaba con su edad. «Y vivo en las calles cerca del puerto desde hace 2 años. Conozco a todo el mundo que anda por aquí. Sé cuando algo no va bien». Marcos miró el reloj nuevamente. Sus socios ya debían estar esperando en el yate. La reunión de aquel día era sobre una joint venture de 15 millones de euros para construir un resort de lujo en Mallorca. 3 años de negociaciones estaban llegando a su fin. «Julia es un nombre bonito, pero realmente necesito irme. Van a tirarlo al mar», le interrumpió ella con una determinación que lo hizo callar. «Los escuché planeándolo todo. Están en su barco ahora, esperando a que usted llegue. Eso es ridículo. Mis socios son personas respetables. Álvaro Sanchís es director de un banco. Miranda Costa tiene una empresa de turismo. Juan Ferran es ingeniero civil. Además, como una niña de la calle sabría porque nadie se fija en nosotros», dijo Julia con una sabiduría impropia de su edad. «Vemos todo, escuchamos todo, pero para los adultos somos invisibles». Se acercó más, bajando la voz. «Ayer por la noche estaba buscando un lugar para dormir bajo el puente de allí cerca. Vi al hombre gordo de camisa azul, socio, hablando con 2 hombres extraños. Tenían tatuajes en las manos y hablaban bajo, pero yo escucho muy bien».
Marcos sintió un escalofrío. Álvaro Sanchís realmente usaba camisas azules con frecuencia y había ganado peso en los últimos meses. ¿Qué escuchaste exactamente? Hablaban sobre usted, sobre mucho dinero, sobre hacer que pareciera un accidente de barco. El hombre gordo parecía nervioso, sudaba mucho, incluso con el fresco de la noche. Los otros dos reían y decían que era fácil, que nadie desconfiaría de un accidente en el mar. Marcos miró hacia su yate. Podía ver 3 figuras en la cubierta conversando, pero eran sus socios de negocios de siempre. Personas con quienes hacía negocios, desde hacía años, con quienes había construido proyectos millonarios. ¿Ve aquel hombre de camisa azul?, preguntó Julia, señalando discretamente. ¿El más gordo? Ayer estaba muy diferente, nervioso, mirando a todos lados. Y los 2 hombres extraños. Uno de ellos tenía una cicatriz en la cara y el otro llevaba una gorra negra. Marcos miró más atentamente hacia el yate. Había gente de más en el barco. Podía ver al menos 5 figuras cuando deberían ser solo 3. ¿Estás segura de lo que oíste? Julia asintió gravemente. Tengo muy buen oído. Cuando se vive en la calle, se aprende a escuchar las cosas importantes para sobrevivir. Y aquellos hombres estaban hablando sobre matarlo. La niña sacó de la mochila una libreta vieja y garabateada. Escribí todo aquí. Las horas, cómo, eran. Lo que dijeron. Mi profesora de la calle me enseñó a escribir. ¿Profesora de la calle? Doña Concha. Era profesora antes. Ahora vive cerca de la estación y enseña a los niños a leer y escribir. Dice que el conocimiento es la única cosa que nadie nos puede quitar. Marcos cogió el cuaderno y leyó las anotaciones en letra infantil, pero esmerada. Los detalles eran impresionantes. Horarios, descripciones físicas, incluso fragmentos de conversación anotados. ¿Por qué me cuentas esto? Ni me conoces. Julia se encogió de hombros, pero Marcos notó que se sonrojaba ligeramente. Usted es diferente a los otros hombres ricos. Una vez, cuando estaba lloviendo muy fuerte, usted dejó que me escondiera bajo la marquesina de la entrada de su oficina. No me mandó salir, no llamó a seguridad, solo me miró y siguió con su vida. Marcos no recordaba específicamente aquel momento, pero era posible que hubiera sucedido. ¿Y qué propones exactamente que haga? No vaya. O si va, vaya preparado. Lleve testigos. Llame a la policía. Algo. Porque si usted entra en ese barco solo hoy, no volverá vivo. El empresario miró nuevamente hacia el yate. Sus socios saludaban alegremente cuando lo vieron mirando en su dirección. Álvaro gritó, algo como: Marcos, ven pronto. Tenemos champán frío. Julia, voy a hacer un trato contigo. Voy a llamar a mi jefe de seguridad y pedirle que venga conmigo. Si estás equivocada, no hay problema. Si estás en lo cierto, si estoy en lo cierto, usted me ayuda a encontrar a mi hermana pequeña, dijo ella, bajando los ojos. Se la llevaron a un centro de menores en Badalona hace 6 meses. Intentaron separarnos. Yo huí, pero ella quedó. La echo de menos. Marcos sintió que algo le oprimía el pecho. ¿Cuántos años tiene? 5. Se llama Marina. Es pequeñita. Tiene miedo a la oscuridad. No sé si está bien. La están cuidando bien. Trato hecho, dijo Marcos, sacando el móvil del bolsillo. Si estás en lo cierto y me salvas, te prometo que vamos a encontrar a tu hermana. Mientras marcaba el número de Marcelo, su seguridad personal, Marcos observó a Julia esconderse detrás de un contenedor. La niña había desaparecido como un fantasma, pero él podía sentir que estaba cerca observando. Marcelo, soy yo. Marcos, necesito que vengas al club náutico ahora mismo. Trae tu arma. No, estoy bromeando. Y llama a la Policía Nacional también. Discretamente, podemos tener problemas aquí. 25 minutos después, Marcelo llegó. Era un exmilitar de 45 años, robusto, que trabajaba para Marcos desde hacía 3 años. Había servido en Legión durante 15 años
y después trabajado como seguridad para varios empresarios antes de ser contratado por Marcos. Cuando el empresario le contó sobre el aviso de la niña, mostrándole incluso las anotaciones en la libreta, Marcelo no se burló. Jefe, si hay una cosa que aprendí en el ejército, es que la información de cualquier fuente puede salvar vidas. Y esta niña tiene detalles muy específicos aquí. Vamos a echar un vistazo discreto primero. Los dos se acercaron al yate con cuidado, fingiendo simplemente pasear por el muelle. De lejos, todo parecía normal. Álvaro, Miranda y Juan conversaban en la cubierta principal, bebiendo champán y riendo. Pero cuando llegaron más cerca, Marcos notó algo que le heló la sangre. Había 2 personas más en el barco, 2 hombres que él no reconocía, parados en la parte trasera del yate, medio escondidos detrás del flybridge. Uno de ellos tenía una cicatriz visible en la cara, exactamente como Julia había descrito. El otro usaba una gorra negra. Jefe, susurró Marcelo. Aquellos 2 de atrás no son sus invitados y, fíjese, tienen bultos sospechosos bajo la ropa. Parecen estar armados. Marcos sintió que la sangre se le helaba. Julia tenía razón. Había extraños armados en su barco y sus socios estaban actuando como si nada estuviera pasando. Marcelo, ¿cómo no me di cuenta antes? Álvaro ha estado extraño las últimas semanas. Insistió mucho para que esta reunión fuera en el yate, lejos de la oficina. Dijo que era más reservado. ¿Y los otros? ¿Cómo están actuando? Miranda ha evitado mirarme a los ojos últimamente. ¿Y Juan? Juan canceló 3 reuniones consecutivas el mes pasado, siempre con excusas extrañas. Marcelo analizó la situación con ojos expertos. Jefe, esto no huele bien. Vamos a coordinarnos con la policía, pero primero necesito saber. ¿Tiene idea de motivo? ¿Alguna deuda? ¿Algún problema financiero de ellos? Ahora que lo dices, Álvaro me pidió un préstamo personal de 400.000 euros hace 3 meses. Dijo que era para una emergencia familiar, pero fue vago en los detalles. Y Miranda, ella perdió un contrato grande con Repsol el año pasado. Tal vez se haya quedado en dificultades. Mientras Marcelo confirmaba la posición con la Policía Nacional, Marcos buscó a Julia. La encontró agachada detrás de una pila de cabos, observando todo atentamente. Tenías razón, dijo él, acercándose y agachándose a su lado. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo una niña de 8 años consiguió identificar un plan y criminal que yo, un empresario experimentado, no percibí? Julia lo miró con ojos demasiado serios para su edad, porque cuando vives en la calle aprendes a percibir el peligro. Es cuestión de supervivencia. Usted, los hombres ricos como usted, viven en una burbuja. No necesitan desconfiar de nadie porque siempre han estado protegidos. Pero nosotros, los de la calle, sabemos que el peligro puede venir de cualquier lugar. Cuéntame más sobre lo que oíste ayer. El hombre gordo, su amigo, estaba desesperado. Hablaba sobre deudas con prestamistas, sobre gente que iba a hacer daño a su familia si no pagaba. Los otros 2 hombres reían y decían que resolver el problema era fácil. Solo necesitaban hacerle firmar unos papeles después. Después eliminar a los testigos. Marcos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué papeles? Transferencia de empresa, algo así. Decían que usted iba a firmar pensando que eran los documentos del resort, pero en realidad sería otra cosa. Dios mío, lo planearon durante meses. Julia asintió. Iba a salir bien. Si yo no hubiera oído, si no le hubiera avisado, usted estaría muerto en unas horas y ellos se quedarían con su empresa. 10 minutos después, 2 coches patrulla de la Policía Nacional llegaron discretamente a las cercanías del muelle. Los agentes se posicionaron estratégicamente, mientras Marcos y Marcelo se acercaban al yate con normalidad, como si nada hubiera pasado. El plan era simple. Marcos embarcaría como si no supiera nada. Intentaría descubrir el máximo de información posible y a las primeras señales de peligro, Marcelo daría la señal para que la policía actuara. Marcos, finalmente, gritó Álvaro desde la cubierta, pero su voz sonaba forzada. Te estábamos esperando.
Ven, tenemos novedades increíbles para contarte. Marcos embarcó con Marcelo justo detrás. En el momento en que pisó la cubierta, percibió que el ambiente estaba pesado. Miranda evitaba su mirada y Juan jugueteaba nerviosamente con su copa de champán. ¿Dónde están los contratos del resort?, preguntó Marcos, intentando sonar natural. Ah, sí, los contratos, dijo Álvaro, con una sonrisa extraña. En realidad, tuvimos que hacer algunas pequeñas alteraciones de última hora. Nada importante, solo detalles técnicos. Fue cuando Marcos notó que los dos hombres extraños se habían posicionado estratégicamente, bloqueando las salidas de la descubierta principal. Uno de ellos tenía la mano dentro de la chaqueta. ¿Qué tipo de alteraciones?, insistió Marcos. Bueno, comenzó Miranda, pero su voz tembló. En realidad, Marcos, necesitamos hablar sobre otras cosas antes. ¿Qué otras cosas? Fue entonces cuando el hombre con la cicatriz en la cara salió de su escondite con una pistola en mano. Sobre que transfieras el 80% de tus acciones de la empresa a nosotros, dijo con voz ronca. ¿Y después? Bueno, los accidentes ocurren en el mar. El segundo hombre también sacó su arma, apuntando directamente a Marcos. Marcelo inmediatamente se posicionó, pero estaba en desventaja numérica. «Os habéis vuelto locos», dijo Marcos, genuinamente impactado, a pesar de haber sido avisado. «Álvaro, Miranda, Juan, sois mis socios desde hace años. ¿Cómo habéis podido planear esto?» «Marcos», dijo Álvaro con lágrimas en los ojos, «perdóname, pero tengo una deuda de 1 millón de euros con unos prestamistas muy peligrosos. Amenazaron con matar a mi mujer y a mis hijos. No tuve opción. Y yo lo perdí todo el año pasado», añadió Miranda. «Mi empresa quebró. Me quedé debiendo a todo el mundo. Cuando Álvaro me buscó con esta propuesta, parecía la única salida». «¿Y tú, Juan?», preguntó Marcos, sintiéndose traicionado. Juan bajó la cabeza, avergonzado. «Mi hija tiene leucemia. El tratamiento experimental en Suiza cuesta 100.000 euros. La seguridad social no cubre todo. Necesito el dinero. Marcos, podríais haberme buscado. Yo os habría ayudado. Siempre fuimos socios. Siempre». «¿Cómo?», explotó Álvaro, pidiendo caridad, admitiendo que somos unos fracasados mientras tú sigues rico y exitoso. «Prefiero robar tu empresa a suplicar ayuda». Fue entonces cuando los policías entraron en acción. Policía Nacional. Suelten las armas. Manos arriba. Lo que siguió fue un caos. Los dos criminales intentaron usar a Marcos como escudo, pero Marcelo estaba preparado. Hubo lucha cuerpo a cuerpo, gritos, y 3 disparos fueron efectuados antes de que los bandidos fueran dominados. Uno de ellos fue alcanzado en el hombro. El otro se rindió cuando vio que estaba rodeado. Álvaro, Miranda y Juan fueron detenidos inmediatamente, llorando e implorando perdón. 2 horas después, en la comisaría de Vía Layetana, Marcos descubrió toda la verdad. La investigación reveló que sus socios habían planeado el crimen durante 6 meses. Álvaro estaba siendo amenazado por usureros desde hacía 1 año y había convencido a los otros para participar en el plan. Habían contratado a los 2 sicarios por 25.000 euros para ejecutar el asesinato y hacer que pareciera un accidente náutico. Los documentos falsificados ya estaban listos. Marcos firmaría pensando que eran los contratos del resort en Mallorca, pero en realidad transferiría el control de su empresa. Después sería arrojado al mar con pesos atados a los pies, lejos de la costa. Si no fuera por aquella niña, dijo el inspector, sería un caso archivado como accidente. Nadie desconfiaría. Cuando salió de la comisaría, ya era de noche. Marcos buscó a Julia y la encontró sentada en la misma pila de cabos donde se había escondido antes, al lado de una pequeña hoguera improvisada donde calentaba una lata de sardinas. Julia. Ella levantó la mirada. Parecía cansada y hambrienta, pero sus ojos brillaron al verlo. «¿Usted está bien?», preguntó ella levantándose. «Rápidamente. Estoy vivo». «Gracias a ti», dijo Marcos, agachándose a su lado. «Tú realmente salvaste mi vida. Si no fuera por tu aviso».
Vaya, qué bien, dijo ella, simplemente. Pero Marcos percibió el alivio en su voz. Julia, ahora es hora de cumplir mi parte del trato. Vamos a encontrar a tu hermana. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. ¿En serio? ¿Me va a ayudar de verdad? No solo voy a ayudar, vamos a hacerlo ahora mismo. Y primero, ¿qué tal cenar algo de verdad? Fueron a un restaurante en el centro de Barcelona que estaba abierto 24 horas. Julia pidió una hamburguesa con patatas fritas, un batido de chocolate y un postre. Mientras comía con evidente placer, Marcos la observaba fascinado por la forma en que saboreaba cada bocado. Julia, cuéntame sobre ti. ¿Cómo llegaste a la calle? La niña dejó de comer por un momento. Mi madre murió hace 2 años. Cáncer de hígado. Mi padre nos abandonó cuando yo era bebé. No teníamos a nadie más. Entonces los servicios sociales dijeron que Marina y yo iríamos a un centro de acogida. ¿Y por qué? ¿Huisteis? No huimos. Nos separaron. Dijeron que yo era muy mayor para quedarme en el mismo lugar que Marina. Me mandaron a un centro en Barcelona y ella se quedó en uno de Badalona. Era muy malo allí. Los niños mayores pegaban a los pequeños, robaban la comida. A los cuidadores no les importaba. Huí después de una semana. Marcos sintió una opresión en el pecho. ¿Y desde entonces vive sola en la calle? No sola. Hay otros niños y niñas como yo. Nos ayudamos. Está doña María, que nos da comida a veces, y don José del taller que nos deja dormir allí cuando hace mucho frío. Y está doña Concha, que nos enseña a leer. ¿Echas de menos la escuela? Sí, me gustaba estudiar. Era buena en matemáticas y lengua, pero sin dirección, sin documentos, es difícil conseguir plaza. Julia terminó de comer y miró a Marcos con esperanza. ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a encontrar a Marina? Ahora vamos a usar todos mis contactos. Tengo abogados, detectives privados, conocidos en los servicios sociales. Vamos a remover Badalona hasta encontrarla. El lunes por la mañana, Marcos canceló todos sus compromisos y se dedicó integralmente a la búsqueda de la hermana de Julia. Contrató a 2 detectives privados y llamó a su abogada especialista en derecho de familia. La doctora Fernanda Ortega era reconocida como una de las mejores abogadas de familia de Cataluña. Cuando Marcos le contó la historia, ella inmediatamente se interesó por el caso. Marcos, casos como este son más comunes de lo que imaginamos. El sistema de protección de menores en España todavía tiene fallos. Hermanos son separados a veces por falta de plazas o recursos, y el seguimiento puede ser deficiente. ¿Cuánto tiempo puede llevar encontrar a Marina? Si ella está realmente en un centro oficial en Badalona, puedo localizarla en 48 horas. Si fue acogida o transferida a otro lugar, puede ser más complicado. Durante la espera, Marcos llevó a Julia a hacerse chequeos médicos completos en una clínica privada. La niña estaba desnutrida y tenía déficit de vitaminas, pero no había nada grave. También compraron ropa nueva, material escolar y juguetes. La primera muñeca que Julia tenía desde que perdió a su madre. ¿Por qué está haciendo todo esto?, preguntó Julia mientras se probaba un vestido nuevo en una tienda del Passeig de Gracia. Porque tú salvaste mi vida, respondió Marcos. Y porque toda niña merece tener la oportunidad de ser feliz. Pero después de que encuentre a Marina, ¿usted se olvidará de nosotras? La pregunta cogió a Marcos por sorpresa. ¿Por qué piensas eso? Porque es lo que los adultos siempre hacen. Ayudan un poquito y después se van. Marcos se arrodilló frente a ella en medio de la tienda. Julia, mírame. Te prometo una cosa. No me voy a olvidar de vosotras nunca. Vosotras 2 vais a tener una familia de verdad. ¿Cómo? Nadie adopta niños grandes y hermanos separados. Entonces, ¿quién habló de adopción por otros? ¿Y si yo os adoptase a las 2? Julia abrió mucho los ojos. ¿En serio? En serio. Tengo una casa grande en Pedralbes, dinero suficiente para criaros bien. Y sinceramente, mi vida estaba muy vacía antes de conocerte. Las lágrimas rodaron por el rostro de la niña. Pero usted ni me conoce bien. Te conozco lo suficiente.
Sé que eres valiente, inteligente, leal. Sé que te arriesgas para proteger a personas que ni conoces. Sé que cuidas de tus amigos de la calle. Esas son las cualidades que importan. El jueves, la doctora Ortega llamó con noticias. Marcos, encontramos a Marina. Está en el centro de acogida Esperanza, en Badalona. Es un centro pequeño, pero bien gestionado. ¿Cómo está ella? Según el informe, está bien, físicamente, pero ha demostrado señales de depresión. Llora mucho, no juega con otros niños, pregunta constantemente por su hermana mayor. ¿Podemos visitarla hoy? Puedo agendar para mañana por la mañana, pero Marcos, necesito alertarte. El proceso de adopción puede ser largo, especialmente para un hombre soltero queriendo adoptar 2 hermanas. ¿Cuánto tiempo? De 6 meses a 2 años, dependiendo de varios factores. Aquella noche, Marcos conversó con Julia sobre la situación. Encontramos a tu hermana. Mañana vamos a verla. Julia gritó de alegría y se lanzó a sus brazos. Marina, mi Marina. ¿Cómo está? ¿Dónde estaba? Está bien. Calma, calma, dijo Marcos riendo. Ella está en un buen centro. La están cuidando bien, pero, según la trabajadora social, está triste porque te echa de menos. Lo sabía. Sabía que ella estaba pensando en mí también. Julia, hay una cosa que necesito contarte. El proceso para adoptaros a las 2 puede tardar, tal vez algunos años. La sonrisa de la niña se marchitó. Años. Pero eso es mucho tiempo. Lo sé. Pero mientras tanto, voy a hacer todo lo que pueda para estar cerca de vosotras. Tal vez podáis venir a vivir conmigo como acogimiento temporal. ¿Qué es eso? Es cuando una persona cuida de niños mientras el proceso oficial sucede. Sería como si fueseis mis hijas, pero sin los papeles listos todavía. Julia pensó por un momento. ¿Y si usted cambia de idea? ¿Si se cansa de nosotras? Marcos cogió sus manitas. Julia, mírame a los ojos. Te prometo que no voy a cambiar de idea. Prometo que voy a luchar por vosotras 2 hasta conseguir adoptaros oficialmente. Prometo que vais a tener una familia de verdad. El viernes por la mañana fueron al Centro Esperanza en Badalona. Era un edificio sencillo pero bien cuidado, con un patio lleno de juguetes y niños, jugando. Cuando entraron en el despacho de la directora, Julia estaba temblando de ansiedad. ¿Y si ella no se acuerda de mí y si no quiere verme más? Ella se acordará, aseguró Marcos. Las hermanas no se olvidan la una de la otra. Doña Isabel, la directora del centro, era una mujer de 50 años con ojos bondadosos. Julia, ¿verdad? Marina habla de ti todos los días. Vamos a llamarla. Algunos minutos después, la puerta se abrió y una niña pequeña entró, vacilante. Marina tenía el pelo rizado como Julia, pero era más pequeña y más tímida. Cuando vio a su hermana, sus ojos se abrieron de par en par. Julia, Julia, gritó corriendo hacia su hermana. Las 2 se abrazaron, llorando, balanceándose de un lado a otro, hablando al mismo tiempo. Te he echado tanto de menos. Te busqué por todas partes. Pensé que me habías olvidado. Nunca te olvidaría. Marcos observaba la escena con lágrimas en los ojos. Doña Isabel también estaba emocionada. Parece que se comunicaban por telepatía, comentó la directora. Marina siempre decía que su hermana mayor iba a venir a buscarla. Pasaron 3 horas en el centro. Marina le mostró a Julia su habitación, sus juguetes. Le presentó a sus amiguitos, pero no soltaba la mano de su hermana ni por un segundo. Julia, ¿has venido a buscarme?, preguntó Marina cuando estaban solas en el patio. Sí, he venido. Y este es Marcos. Él nos va a ayudar a estar juntas de nuevo. Marina miró a Marcos con curiosidad. ¿Tú eres el papá de Julia ahora? Si vosotras queréis, puedo ser el papá de las 2, dijo Marcos, agachándose a su altura. Y vamos a vivir en una casa de verdad, con cama y comida todos los días. Sí. Y vais a estudiar en una buena escuela. Tendréis ropa bonita, juguetes, todo lo que merecéis. Marina miró a Julia. ¿Es verdad? Es verdad, Marinita. Marcos es una buena persona. Él me salvó y ahora nos va a salvar a las 2.
El proceso de acogimiento temporal tardó 2 meses en ser aprobado. Durante ese tiempo, Marcos visitaba a las niñas 3 veces por semana. Les llevaba regalos, paseaba con ellas, ayudaba a Julia con los deberes escolares que había comenzado a hacer nuevamente. También se preparó para recibirlas en casa. Su gran casa en el exclusivo barrio de Pedralbes, con 5 habitaciones, piscina y un jardín enorme, necesitaba vida. Contrató a una gobernanta cariñosa, doña Carmen, una señora andaluza que había criado 4 hijos y adoraba a los niños. Reformó 2 habitaciones especialmente para las niñas. La de Julia tenía un escritorio, estanterías llenas de libros y paredes color lila. La de Marina estaba decorada con personajes de dibujos animados y tenía una casa de muñecas de verdad. Cuando finalmente llegó el día de la mudanza, en diciembre estaba lloviendo. Marcos condujo hasta Badalona con el corazón acelerado. «Niñas, ¿estáis listas para conocer vuestra nueva casa?» Julia y Marina estaban abrazadas en el asiento de atrás, con su poca ropa, en una maleta prestada del centro. «Estoy nerviosa», admitió Julia. «¿Por qué? ¿Y si no funciona? ¿Y si usted se da cuenta de que cuidar de 2 niñas es mucho trabajo?» Marcos paró el coche en el arcén de la ronda de Dalt y se giró hacia ellas. «Julia, Marina, escuchad bien. Vosotras 2 habéis cambiado mi vida completamente. Antes de conoceros, yo vivía solo para trabajar. Tenía dinero, pero no tenía familia, no tenía amor, no tenía propósito. Ahora sé exactamente para qué sirve mi vida». «¿En serio?», preguntó Marina con sus 5 años de edad. «¿En serio? La casa, el dinero, los coches, nada de eso me hacía feliz. Pero vosotras me hacéis sonreír todos los días. Hacéis que mi corazón se sienta calentito. Hacéis que tenga ganas de ser una mejor persona». «Entonces, ¿tú realmente quieres ser nuestro papá?», preguntó Julia. Más que cualquier cosa en el mundo, la casa en Pedralbes era aún más grande de lo que las niñas habían imaginado. Cuando entraron, se quedaron boquiabiertas, mirando el vestíbulo de entrada con una escalera curva y una lámpara de araña de cristal. «Madre mía», susurró Julia, «es como en una película». Marina corrió hacia la escalera. «¿Puedo subir?». «Claro que puedes. Esta es vuestra casa ahora». Doña Carmen las recibió con un abrazo caluroso y galletas recién salidas del horno. Era una señora de 60 años, abuela de 8 nietos, que inmediatamente se enamoró de las niñas. «¡Qué preciosidades!», dijo ella con su acento del sur. «Ya, he preparado una merienda rica para vosotras, y después vamos a conocer las habitaciones». Cuando Julia vio su cuarto, comenzó a llorar. «¿Es mío de verdad? ¿Solo mío?». «Solo tuyo. Puedes cambiar los colores, los muebles, todo es tuyo». Marina quedó extasiada con la casa de muñecas. Era una réplica perfecta de una casa victoriana, con muebles en miniatura y muñequitas vestidas con ropa de época. «¿Puedo jugar todos los días?». «Todos los días, Marinita. Esta es tu casa, puedes jugar con todo». Aquella primera noche, Marcos les leyó cuentos en la habitación de Marina. Las 2 estaban con pijamas nuevos, oliendo a jabón de niño y con el pelo peinado. «Marcos», dijo Marina acurrucándose contra él, «ahora tú eres nuestro papá ¿verdad? Todavía no en los papeles, pero en el corazón, sí. Soy vuestro papá en el corazón. ¿Y va a ser para siempre?». «Para siempre y siempre». Julia, que estaba al otro lado, le cogió la mano. «Gracias por habernos salvado. Gracias a vosotras por haberme salvado a mí». Los primeros meses fueron de adaptación intensa. Julia tuvo que acostumbrarse a tener reglas, horarios, responsabilidades. Marina necesitó aprender a confiar en que no sería abandonada nuevamente. Marcos matriculó a Julia en un colegio privado internacional en la zona alta de Barcelona y a Marina en una escuela infantil cercana. Contrató profesores particulares para ayudar a Julia a recuperar el tiempo perdido de estudios, pero lo más importante era el día a día, el desayuno juntos, la conversación en el coche camino al colegio, la ayuda con los deberes
las cenas en familia, los cuentos antes de dormir. Hagan un juego con quien está leyendo en los comentarios, sugirió Julia un día, mientras Marcos leía esto. Escriban familia elegida quien haya entendido nuestra historia hasta aquí. 6 meses después de la mudanza, el proceso de adopción estaba avanzando bien. La doctora Ortega había conseguido agilizar muchos procedimientos y Marcos había pasado todas las evaluaciones psicológicas y sociales. El juez quiere hacer una audiencia con las niñas la semana que viene, informó la abogada. Es para escuchar la opinión de los niños en procesos de adopción. ¿Están preparadas? Sí. Hemos hablado varias veces. Ellas saben qué esperar. La audiencia fue en los juzgados de familia de Barcelona. El juez don Roberto Silva era conocido por ser meticuloso pero justo en casos de adopción. Julia, dijo el juez, tienes 9 años ahora y puedes expresar tu opinión. ¿Quieres ser adoptada por el señor Marcos? Sí quiero, señor juez. Él ya es mi padre. Solo faltan los papeles. ¿Por qué? Porque él cuida de mí. Me protege, me enseña cosas. Él me quiere de verdad, no por obligación. Y Marina, ¿tú también quieres? Marina, ahora con 6 años, asintió enérgicamente. Quiero. Papá, Marcos es el mejor papá del mundo. ¿Por qué piensas eso? Porque él me lee cuentos, me lleva al cole, hace tortitas los domingos y nunca grita, nunca pega. Él es cariñoso. El juez sonrió. Marcos, ¿usted comprende la responsabilidad que está asumiendo? Adoptar 2 niñas es un compromiso para toda la vida. Comprendo perfectamente, señoría, y es lo que más quiero en la vida. Estas niñas me dieron un propósito, un motivo para ser una mejor persona. Muy bien. Con base en todos los informes y evaluaciones, concedo la adopción. Julia y Marina ahora son oficialmente Julia Herrero y Marina Herrero. Las niñas gritaron de alegría y corrieron a abrazar a Marcos. Entre el público, doña Carmen lloraba de emoción. Hicieron una fiesta en la casa para celebrarlo. Invitaron a las trabajadoras del centro de acogida, a la doctora Ortega, a algunos vecinos que se habían convertido en amigos, y hasta a doña Concha, la profesora de la calle que había enseñado a Julia a escribir. Gracias por haber salvado a mi alumna, dijo doña Concha a Marcos. Gracias a usted por haberle enseñado a escribir. Si no supiese, tal vez no hubiese conseguido anotar lo que oyó aquella noche. 2 años después, Julia, ahora con 11 años, estaba en primero de la ESO y era una de las mejores alumnas de la clase. Marina, con 8 años, había descubierto talento para la pintura y asistía a clases de arte los sábados. Marcos había cambiado completamente su rutina. Todavía dirigía la empresa, pero delegaba muchas más responsabilidades. Priorizaba estar presente en la vida de las hijas, reuniones escolares, presentaciones, cumpleaños de amigas. Papá, dijo Julia una noche mientras hacían los deberes de matemáticas juntos, ¿te arrepientes de habernos adoptado? ¿Por qué preguntas eso? Porque hoy la profesora habló sobre el sacrificio, sobre cómo los adultos a veces renuncian a cosas importantes por los hijos. Tú renunciaste a muchas cosas por nuestra causa. Marcos paró lo que estaba haciendo y la miró. Julia, ¿quieres saber una cosa? Yo no renuncié a nada importante. En realidad gané todo lo que realmente importa. ¿Cómo es eso? Antes de conoceros, yo tenía mucho dinero, pero estaba completamente solo. Trabajaba 16 horas al día, no tenía amigos de verdad, no tenía familia. Me levantaba todos los días sin saber para qué estaba vivo. Y ahora me levanto feliz. Sé exactamente por qué estoy vivo. Para cuidar de vosotras, para veros crecer, para ser el mejor padre que pueda ser. Marina apareció en la puerta del despacho en pijama, sosteniendo su muñeca favorita. Papá, no puedo dormir. ¿Por qué no, princesa? Tuve una pesadilla. Soñé que tú te habías ido y nosotras estábamos en la calle de nuevo. Marcos la cogió en brazos. ¿Quieres que te cuente un secreto? Quiero. Yo jamás me iré. Ni si hacéis cosas malas, ni si nos peleamos,
ni si os volvéis adolescentes, insoportables. Jamás. Soy vuestro padre para siempre y siempre, completó Marina. Para siempre y siempre. Y un día más, añadió Marcos. Marina sonrió y se acurrucó contra él. Entonces vale. 5 años después, Julia estaba terminando el bachillerato y había sido aceptada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Primero, especializarse en derechos del niño y del adolescente. Papá, quiero trabajar con niños en situación de riesgo, como yo lo fui un día. Es una decisión muy noble. Tienes mi apoyo total. Marina, a los 13 años, se había convertido en una artista talentosa. Sus pinturas ya habían sido expuestas en 2 muestras de arte joven en Barcelona. Marcos, ahora con 52 años, había expandido sus negocios para incluir proyectos sociales. Creó una ONG llamada Segunda Oportunidad, que ayudaba a niños de la calle y en centros de acogida a encontrar familias adoptivas. ¿Cuántos niños ya hemos conseguido colocar en familias?, preguntó Julia, durante una cena. 147, respondió Marcos orgulloso, y otros 200 están en proceso. Y todo comenzó conmigo, avisándote sobre el peligro en el yate, dijo Julia sonriendo. Todo comenzó contigo siendo valiente y decidiendo hacer lo correcto, incluso sin conocerme. 10 años después, la graduación de Julia en Derecho fue un momento emocionante. A los 21 años se había convertido en una joven determinada y brillante. Papá, quiero hacerte una pregunta, dijo ella tras la ceremonia. Dime, si pudieras volver atrás en el tiempo a aquel día en el club náutico, ¿cambiarías alguna cosa? Marcos pensó por un momento. Cambiaría, sí. ¿El qué? Te habría creído. Más rápidamente, habría actuado con más confianza. Te habría abrazado ya en aquel primer día. Julia sonrió. ¿Sabes cuál es la parte más increíble de nuestra historia? ¿Cuál? Que yo fui allí solo para avisarte sobre el peligro. Nunca imaginé que ganaría una familia. Nunca imaginé que te convertirías en mi padre de verdad. Y yo nunca imaginé que una niña pequeña, de 8 años, me enseñaría lo que realmente importa en la vida. Marina, ahora con 18 años, acababa de ser aceptada en la Facultad de Bellas Artes de la UB. Papá, cuando crezca, quiero abrir una escuela de arte para niños desfavorecidos, como forma de retribuir todo lo que hiciste por nosotras. Vosotras no me debéis nada, dijo Marcos. Yo es quien os debo todo a vosotras. 15 años después, la ONG Segunda Oportunidad se había convertido en una de las mayores organizaciones de protección infantil de España. Julia, ahora una abogada reputada, era la directora jurídica. Marina dirigía el programa de arteterapia para niños traumatizados. Marcos, a los 67 años, se había convertido en una referencia nacional en adopción y protección infantil. Recibí invitaciones para dar conferencias en universidades y congresos. Papá, dijo Julia durante una reunión de la ONG, tenemos una propuesta de gobierno central para expandir el programa nacionalmente. ¿Significa que vamos a conseguir ayudar a aún más niños? Sí, podemos abrir núcleos en todas las comunidades autónomas. Sería el mayor programa de adopción del país. Entonces, siempre acepto cualquier cosa que pueda ayudar a más niños a encontrar familias. Aquella noche, los 3 cenaron juntos, como hacían cada viernes desde que las niñas eran pequeñas. Era una tradición que jamás habían roto. ¿Sabéis una cosa?, dijo Marina. A veces pienso en qué sería de nuestras vidas si Julia no hubiese oído aquella conversación en la calle. Yo estaría muerto, dijo Marcos, simplemente. Y vosotras 2 probablemente todavía estaríais en el sistema de protección. Tal vez nunca os hubieseis reencontrado. Es aterrador pensar en eso, dijo Julia. ¿Cómo un momento puede cambiarlo todo? Pero cambió para mejor, dijo Marina. Ganamos un padre, una familia, una casa, educación, oportunidades. Y yo gané 2 hijas increíbles y un propósito en la vida, añadió Marcos. ¿Para siempre?, preguntó Marina, repitiendo la pregunta que hacía desde niña.
Para siempre y siempre. ¿Y un día más? Respondieron Marcos, Julia al unísono, manteniendo viva la tradición que los unía desde hacía casi 20 años. 20 años después, el auditorio del Palacio de Congresos de Madrid estaba lleno. Marcos, ahora con 72 años, estaba a punto de recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos por su contribución a la protección infantil. Julia, los 41, era ahora fiscal especializada en derechos del menor. Marina, a los 38, era una artista reconocida nacionalmente y dirigía una red de escuelas de arte para niños sin recursos. Cuando Marcos subió al escenario para recibir el premio, miró a la audiencia y encontró a sus 2 hijas en la primera fila. Julia estaba embarazada de su primer hijo, que se llamaría Marcos en homenaje al abuelo. Marina se había casado el año anterior y también estaba esperando un bebé. «Este premio no es mío», comenzó Marcos en su discurso. «Es de 2 niñas que cambiaron mi vida hace 20 años. Una me salvó de la muerte y la otra me enseñó lo que es el amor incondicional». La audiencia aplaudió emocionada. Julia y Marina me mostraron que la familia no es solo sangre, es elección, es compromiso, es amor que crece todos los días, incluso especialmente cuando, las cosas se ponen difíciles. Hizo una pausa, buscando las palabras. Nuestra ONG ya ha ayudado a más de 5.000 niños a encontrar familias adoptivas en los últimos 20 años, pero el número no importa. Importa que cada uno de esos niños ahora tiene lo que todo niño merece. Alguien que se levanta cada día feliz porque él existe. Después de la ceremonia, los 3 fueron a cenar al mismo restaurante donde Marcos había llevado a Julia por primera vez 20 años atrás, que ahora tenía una sucursal en Madrid. «Papá», dijo Julia, «tengo una pregunta que siempre quise hacer, pero nunca tuve el valor. Dime, ¿te casarías de nuevo? ¿Todavía tienes tiempo de encontrar a alguien especial?» Marcos sonrió. «Hija, yo ya tengo mi familia perfecta. Vosotras 2 sois todo lo que necesito, y ahora voy a tener nietos para malcriarlos y enseñarles todas las cosas incorrectas. ¿Estás seguro? ¿No echas de menos una relación de pareja? ¿Sabes cuál es el mayor amor de mi vida? Veros felices, ver que os habéis convertido en mujeres increíbles, profesionales brillantes, personas bondadosas. Este es el amor que llena mi corazón completamente». Marina cogió la mano de su padre. «Nosotras también te queremos, papá. Más de lo que las palabras pueden expresar. Y nuestros hijos van a crecer, sabiendo que tienen el mejor abuelo del mundo», añadió Julia, 25 años después. Marcos estaba sentado en el jardín de su casa en Pedralbes, observando a sus 4 nietos jugar en la piscina. Pedro y Ana, hijos de Julia, tenían 8 y 6 años. Carla y Miguel, hijos de Marina, tenían 7 y 5 años. Julia se había convertido en magistrada y era considerada una de las mayores autoridades del país en derecho de la infancia. Marina era propietaria de una red de 15 escuelas de arte repartidas por toda España. La ONG, Segunda Oportunidad, había ayudado a más de 10.000 niños en sus 25 años de existencia y ahora operaba en todas las provincias españolas. «Abuelo», gritó Pedro desde la piscina. «Cuenta aquella historia de cómo conociste a la abuela Julia». «La abuela Julia no es mi abuela», corrigió Ana. «Es mi madre. Tú eres el que está confundido». «Ya lo sé. Pero ella es como una abuela porque cuidó del abuelo cuando él estaba en peligro». Marcos rió. Para los nietos, la historia de cómo había conocido a Julia se había convertido en una leyenda familiar, contada y recontada en todas las reuniones. «Venid aquí, tropa», dijo Marcos. «Voy a contar de nuevo cómo una niña pequeña, de 8 años, salvó la vida del abuelo y ganó una familia». Los 4 niños corrieron para sentarse alrededor de él en el césped, todavía goteando agua de la piscina. «Érase una vez», comenzó Marcos con el mismo tono de voz que usaba hacía 25 años, «un hombre rico, pero muy solo, que estaba a punto de entrar en un barco donde personas malas querían hacerle daño.
Y entonces apareció la tía Julia, gritó Miguel, que ya conocía la historia de memoria. Y ella era pequeñita, pero muy valiente, completó Carla. Y ella salvó al abuelo, y él la salvó a ella de vuelta, dijo Ana. Y ellos se convirtieron en familia para siempre, terminó Pedro. Y todos vivieron felices para siempre, concluyó Marcos, abrazando a los 4 nietos. Julia y Marina observaban la escena desde el porche, abrazadas. ¿Sabes lo que pienso a veces?, dijo Marina. Que aquellos hombres que querían hacer daño a papá, sin saberlo, nos hicieron el mayor favor de nuestras vidas. ¿Cómo es eso? Si no fuera por ellos, tú nunca habrías encontrado a papá aquel día. Nosotros 3 nunca nos habríamos convertido en familia. Todos estos años de amor, todos los niños que ayudamos a través de la ONG, todos estos momentos felices, nada de eso habría existido. Julia pensó por un momento. Es verdad, lo que iba a ser nuestra destrucción se convirtió en nuestra salvación. Y lo que iba a ser la muerte de papás convirtió en el nacimiento de nuestra familia. Creo que esa es la verdadera magia de la vida, dijo Julia. Cómo las cosas malas pueden transformarse en cosas maravillosas cuando encontramos a las personas adecuadas en el momento adecuado y cuando tenemos el valor de hacer lo correcto, incluso sin saber lo que va a pasar después. Marcos miró a sus 2 hijas en el porche y sonrió. A los 77 años, rodeado por su familia, viendo a sus nietos crecer felices y sanos, sabía que había vivido una vida plena. 25 años atrás, una niña de 8 años había arriesgado su propia seguridad para avisar a un extraño sobre un peligro. Aquel acto simple de valentía había generado ondas que se expandieron por décadas. 10.000 niños habían encontrado familias a través de la ONG. Cientos de familias se habían formado. 2 generaciones de niños habían crecido amados y protegidos. Y todo había comenzado con una niña de la calle que eligió ser heroína cuando nadie estaba mirando. Abuelo, dijo Pedro interrumpiendo sus pensamientos. Cuando yo crezca, también quiero salvar a personas como la tía Julia te salvó a ti. ¿Y cómo podemos hacer eso, campeón? ¿Ayudando a otros niños que no tienen familia? ¿Cómo hacéis vosotros en la ONG? Exacto. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la familia es la cosa más importante del mundo y todo niño merece tener una. Para siempre. Para siempre y siempre. Y un día más, respondió Marcos, manteniendo viva la tradición que había comenzado en un restaurante de Barcelona 25 años atrás, cuando una valiente niña de la calle había cambiado el curso de su vida para siempre. Y así, bajo el cielo azul de un sábado soleado en Pedralbes, 4 generaciones de la familia Herrero celebraban no solo su unión, sino el poder transformador de un simple acto de bondad. La prueba viva de que a veces los mayores regalos de la vida vienen envueltos en los momentos más inesperados y que el amor verdadero es aquel que elegimos construir día tras día con personas que se convierten en nuestra familia no por sangre, sino por elección. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta y comparte con quien amas. Contad en los comentarios. ¿Creéis que pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas enteras? ¿Desde qué ciudad estáis viendo esto? Y escribid, familia, y que elegida si llegasteis hasta el final de la historia. Vuestra participación es muy importante para nosotros.